¿Quién soy yo? Y a lo mejor a primera vista nos parece una pregunta absurda. Es que deberíamos conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero por desgracia muchas veces no es así. No sé si ustedes lo han oído alguna vez, pero creo que un filósofo dijo, no sé si fue Sócrates o Platón, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Por qué dijo el filósofo griego eso? Porque la pura verdad es que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. De hecho, podemos ver en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, y el versículo 5, que él anima a los hermanos en Corinto a que se examinen a sí mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esto es algo necesario, algo que nosotros tenemos que hacer, porque la verdad es que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, ni tampoco nuestros puntos débiles. No, simplemente no nos conocemos a nosotros mismos. Estoy pensando ahora mismo en el hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia de cómo el hijo pidió su parte de la herencia a su padre, aun cuando su padre estaba vivo? Tomó la decisión de dejar la dirección, la protección, la instrucción de su padre, se fue a una tierra lejana y ahí malgastó toda su herencia con prostitutas, con toda clase de vida mundana. Y cuando llegó al fondo del barril, como decimos en inglés, o al final de su cuerda, cuando no tenía nada en absoluto, no les quedaba nada, y tenía tanto hambre que deseaba comer la comida de los cerdos. ¿Qué es lo que dice Lucas acerca del hijo pródigo? Volviendo en sí, dijo, yo sé lo que voy a hacer, voy a volver a mi padre, le voy a decir que he pecado en contra de ti, en contra del cielo, y sabemos el resto de la historia, pero el cambio ocurrió cuando él volvió en sí. Cuando él volvió en sí, él pudo reconocer cómo era su estado espiritual. Él pudo entenderse a sí mismo, pudo conocerse a sí mismo, o mejor dicho, podía verse como Dios le veía, como un pecador que necesitaba perdón. Entonces, esta pregunta, ¿quién soy yo? Aunque nos parezca una pregunta muy sencilla y hasta incluso absurda, es una pregunta muy importante, porque muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y tenemos que saber contestar esta pregunta. Quisiera empezar esta lección hablándoles de una canción que salió en los Estados Unidos hace aproximadamente 40 años. Era muy popular y se llamaba en inglés The Logical Song. The Logical Song. Eso significa literalmente la canción lógica. La canción lógica. Y quisiera compartir con ustedes las letras de esta canción. Fue escrita principalmente por Roger Hodgson de la banda Supertramp. No sé si ustedes han oído ese grupo musical. El nombre de este grupo es un poco absurdo, super. Conocen el significado de la palabra super, ¿verdad? Pero Tramp significa vagabundo. Entonces viene a ser algo como super vagabundo, un nombre realmente absurdo. A veces las bandas musicales se ponen nombres realmente ridículos, pero eso es lo que pasó en el caso de este grupo. Pero ellos escribieron esta canción, la canción lógica, y quisiera compartir con ustedes, como les dije, algunas de las letras. Salen en inglés, pero no se preocupen porque las tengo también en español. Y empieza cantando así. Cuando era joven, parecía que la vida era tan maravillosa, un milagro. Oh, fue hermosa, mágica. Y todos los pájaros en los árboles, pues estaban cantando tan felices, alegres, mirándome juguetonamente.
En esta parte de la canción lógica, el cantante habla de la infancia. Y a lo mejor ustedes se pueden identificar con las letras de este artista. La infancia es algo realmente hermoso y maravilloso. Nos maravillamos de todo. Todo parece nuevo, todo es muy interesante. A lo mejor no tenemos problemas físicos, no tenemos preocupaciones. Estamos libres de todas las preocupaciones que tenemos como adultos. Es una etapa muy hermosa de la vida, la de la infancia. Y después sigue en esta canción, y esto señala un cambio muy importante. Dice, pero luego me envían lejos para enseñarme a ser sensato, lógico, responsable, práctico. Y me mostraron un mundo donde podría ser tan confiable, clínico, no sé exactamente qué significa eso, intelectual, cínico. Así, ustedes pueden ver este cambio tan brusco en la vida del cantante. El cantante habla de su propia vida. Primero habla de su infancia, que fue algo maravilloso, algo nuevo. Ustedes han visto seguramente como un cachorro cada vez que se levanta por la mañana y ve a sus dueños, o cuando sale a la calle está moviendo la cola, muchas veces todo le parece nuevo. Pues así es la vida cuando nosotros estamos en la infancia. Y de nuevo, no tenemos preocupaciones, no tenemos culpabilidad, podríamos decir. Vivimos en los días de nuestra inocencia, pero por desgracia la vida cambia. La vida cambió drásticamente para el cantante de esta canción, porque dice, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, dice, luego me envían lejos. Me envían lejos. Vamos a hablar de qué se trata eso. Y después tenemos el coro. Aquí está en inglés, pero vamos a ver cómo sale en español. Y una cosa importante, hermanos, en las canciones muchas veces, en las películas, en los programas de televisión, muchas veces están enseñando cierta filosofía. Muchas veces la filosofía de los hombres va en contra de la voluntad de Dios. Pero podemos ver que esta canción es una canción filosófica, porque este hombre, al ver este cambio de la infancia a otra etapa de la vida, cuando él empezó a poner en duda todas las cosas, esto es lo que dice el coro. Hay veces cuando todo el mundo duerme. Las preguntas son demasiado profundas para un hombre tan sencillo. Se refiere a sí mismo. Por favor, dime lo que hemos aprendido. Sé que suena absurdo. Por favor, dime quién soy. Entonces, este hombre primero tiene una infancia maravillosa y después hay un cambio brusco en su vida. Llega a la realidad, podríamos decir, y ahora empieza a preguntar, ¿quién soy yo en realidad? Era una canción con la que la gente podía identificarse. Yo les digo una cosa. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, cuando salió esta canción, yo estaba en el grado 11 o el grado 12. Tendría 16, 17 años cuando salió esta canción. ¿Saben una cosa? Que yo me hacía la misma pregunta. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué hago aquí? Como dicen en España, ¿qué pinto yo? ¿Qué pinto yo en esta vida? Muchas personas se podían identificar con esta frase. Y el cantante, Hodgson, se basó en las experiencias de su propia infancia problemática para crear una canción, y esta es una palabra un poco grande, una canción existencialista en el que abordó la pregunta más importante de todas, el significado de la vida. El existencialismo tiene que ver con el por qué estamos aquí en el mundo, qué hacemos aquí, de dónde hemos venido. Entonces, él estaba enseñando a través de esta canción una filosofía. Él quería contestar esta pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo en realidad? No entiendo.
Aunque la pregunta parezca absurda, ¿alguien, por favor, me puede decir quién soy yo? Y ahora vemos el cambio en su vida. La primera parte, él habló de la infancia cuando no tenía ninguna preocupación, pero este cantante fue enviado a un internado. ¿Ustedes saben lo que es un internado? Es como una escuela, ¿verdad? Algunos padres toman la decisión de enviar a sus hijos a una escuela, pero los hijos están ahí las 24 horas del día. Están ahí siempre, tienen que pagar, no es una escuela pública, envían a sus hijos a una escuela especial y ahí están todo el tiempo. Eso es lo que hicieron los padres de este muchacho. Cuando él tenía tan solamente 12 años, tomaron la decisión de enviarle a un internado. Y la razón por la cual tomaron esa decisión fue porque ellos se estaban divorciando. O sea, el matrimonio de sus padres se estaba desmoronando, podríamos decir. Y les digo una cosa, cuando hay divorcio en una familia, los padres sí sufren mucho, pero creo que los hijos sufren aún más. Se descuadran, se desorientan. Los padres son como la brújula para muchos hijos, pero cuando ellos se separan, su mundo se destruye. Y eso es lo que pasó con este muchacho. Ahora podemos entender el por qué él dijo en la canción, pero luego me envían lejos. Sí, le enviaron a esta escuela, a este internado, cuando tenía tan solamente 12 años, porque se estaban divorciando. Yo recuerdo hace años, cuando yo era muchacho nada más, esto fue años antes de que llegara a ser cristiano, un día vino el amigo de mi hermano David. Yo soy el mayor de 4 hijos. Mi hermano David tiene 3 años menos que yo. En este tiempo yo tendría, 12 años por ahí, y vino el amigo de mi hermano David a casa, que se llamaba Eric. Eric tendría aproximadamente 9 años. Y cuando llegó a nuestra casa, llegó llorando. Y le preguntamos, ¿qué pasa, Eric? ¿Qué pasa contigo? Y dijo, mis padres se divorcian. Su mundo se desmoronó cuando se enteró de que sus padres se iban a divorciar. Y eso es lo que pasó en la vida de este muchacho. Y podemos entender la razón por la cual él se preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque sus padres se separaron, sus padres no se querían. A él le habían enviado a una escuela. No había aprendido, obviamente, no habría aprendido acerca de Dios, acerca de su voluntad, de sus padres. Y entonces empezó a poner en duda su propia existencia. ¿Quién soy yo? Y por eso cantó sobre ese tema. Esta pregunta ha perseguido a la humanidad durante siglos. Es una pregunta normal y corriente que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero por desgracia, el problema es que muchos no la pueden contestar, no son capaces de responder a esta pregunta, ¿quién soy yo? A menudo decimos que la Biblia contesta las 3 preguntas más importantes de la vida. Ustedes a lo mejor han escuchado estas preguntas. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Las 3 preguntas más importantes de la vida. Pero de forma resumida, a lo mejor podríamos decir que estas 3 preguntas se pueden resumir con una sola pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy en realidad? Si la humanidad no puede responder o no puede contestar esta pregunta, ¿quién soy yo? No hay base para la moralidad. Si nosotros no sabemos de dónde hemos venido, si pensamos que estamos aquí por pura casualidad, o sea, si la vida es solo la combinación accidental de átomos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la moralidad? Si nosotros somos nada más, si el ser humano es nada más un accidente, podemos vivir como nos dé la gana. No existe ningún estándar para
para determinar entre el bien y el mal. Y en realidad, si nosotros estamos aquí por pura casualidad, si somos un accidente, escuchen bien, hermanos, no importa la diferencia entre el bien y el mal. No importa en absoluto. Si yo soy un accidente, si no tengo creador, si no he venido de ningún ser súper inteligente, si soy un accidente, no importa la diferencia entre el bien y el mal. Yo puedo vivir como me dé la gana. ¿Acaso los animales tienen algún tipo de remordimiento cuando matan a otro animal? Si el leopardo mata a un conejo, ¿acaso llora después? ¿Llora después de haber comido a ese conejo? Por supuesto que no. Si nosotros somos nada más animales, ¿por qué tener remordimiento por haber pecado? ¿Por qué tener culpabilidad? Estas son preguntas para hacernos reflexionar. Y nosotros tenemos que saber contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Porque si no sabemos contestarla, si no tenemos ni idea en cuanto a su respuesta, nuestra vida no va a tener ningún tipo de estándar. No vamos a tener ningún tipo de brújula moral, ningún tipo de compás moral en nuestra vida. Si somos solo un accidente cósmico, la verdad de un hombre es tan válida como la de otro. Y eso es lo que están enseñando muchas personas hoy en día. No sé si ustedes lo sabían, pero hoy en día nosotros vivimos en el tiempo de posmodernismo. El tiempo de posmodernismo empezó en los años 70. Dicen algunos en el año 1970. Y eso fue cuando los seres humanos a través del mundo empezaron a decir que la verdad absoluta en realidad no existe. La verdad es relativa, cambia de persona en persona. Bueno, es el resultado lógico de creer que estamos aquí por accidente, que somos nada más la colocación casual de átomos. Somos un accidente cósmico. Si estamos aquí por accidente, no vamos a poder contestar estas preguntas más importantes de la vida, como, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y si no podemos, o si llegamos a la conclusión de que estamos aquí por pura casualidad, repito, hermanos, no importa la diferencia entre el bien y el mal. No importa. Si nosotros hemos llegado a ser por un charco de proteínas, tal como dicen los evolucionistas, que después de muchos millones de años, ciertas sustancias se formaron en un charco a causa de la combinación de gases y electricidad y con mucho tiempo se formaron proteínas y las proteínas formaron algún tipo de vida y así tenemos la cadena evolutiva hasta nosotros, y dicen que hemos venido del mono. Si nosotros estamos aquí por pura casualidad, no importa contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Da igual. No importa la moralidad. Si yo quiero matar a una persona o una persona me quiere matar a mí, ¿quién puede decir que eso está mal si estamos aquí por accidente? ¿Quiénes somos nosotros para decir que una cosa está bien o una cosa está mal? Si la verdad cambia de persona en persona, si la verdad absoluta no existe. Ya llevamos más de 50 años con el postmodernismo, que dice que la verdad absoluta no existe y que la verdad de un hombre es tan válida como la de otro. Afortunadamente para la humanidad, Dios ha contestado las preguntas más importantes de la vida. Y esta pregunta que estamos estudiando en esta noche es una de ellas. ¿Quién soy yo? Dios ha contestado esta pregunta a través de su palabra. Gracias a Dios. El cantante que mencioné al principio de este sermón, este mensaje, él no podía contestar esa pregunta. No la podía contestar. De nuevo vamos a volver a ver las letras de este hombre
de la canción, el coro. Dice, hay veces cuando todo el mundo duerme. Las preguntas son demasiado profundas para un hombre tan sencillo. Claro, una persona que no se deja guiar por el Espíritu, por la palabra de Dios, no va a poder contestar a estas preguntas tan importantes. Pero él sigue diciendo en el coro, por favor, dime lo que hemos aprendido. Con todo el conocimiento que tenemos, mis padres me enviaron a un internado, querían enseñarme a ser lógico, razonable, cínico, querían que yo tuviera una buena educación, pero con todo eso, ¿alguien me puede decir qué es lo que hemos aprendido? Si yo ni siquiera puedo contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Ese fue el problema del cantante. Él no sabía contestar la pregunta. ¿Saben por qué? Porque sus padres obviamente no le habían enseñado acerca de Dios. O no le dijeron, hijo, mira, Dios tiene las respuestas en su palabra. Gloria a Dios que Dios nos ha contestado esta pregunta. ¿Quién soy yo? Y vamos a ver las respuestas ahora. ¿Quién soy yo? Bueno, en primer lugar, Dios nos dice a través de su palabra que soy la creación de Dios. Soy la creación de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios dice a través de su palabra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, la primera contestación a esta pregunta, ¿quién soy yo? La pregunta del cantante es que nosotros somos criaturas de Dios. Hemos sido creados, el hombre en general ha sido creado a la imagen de Dios. Ahora, este versículo se refiere tanto a los conversos como a los inconversos. Todos nosotros, todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Todos nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. No solamente los cristianos, ¿verdad? Ahora, dice Santiago capítulo 1, versículo 18, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una hermana de Colombia me señaló este versículo cuando estábamos estudiando este tema hace unos meses y me dijo, Jerry, que todos nosotros somos criaturas de Dios, pero solamente unos cuantos somos hijos de Él. Nosotros somos, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, somos las primicias de las criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero solamente unos cuantos son hijos y primicias de sus criaturas. Juan capítulo 1 y el versículo 12 dice, el Señor mismo cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo, Juan, el apóstol Juan mejor dicho, dijo en Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De nuevo, todos nosotros, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero solamente unos cuantos son hijos de Él. Y nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos en el nombre de Cristo. Y creer no significa creer solamente. No se equivoquen, hermanos. Muchos cuando ven la palabra creer en el Nuevo Testamento están pensando en creer solamente, pero la palabra solamente no se encuentra en el texto. Creer equivale a obedecer. Entonces, los que creen en su nombre son los que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Se arrepienten, cambian, el arrepentimiento es un cambio de mente, cambian su forma de pensar, cambian de opinión, toman la decisión mental de dejar el pecado y de volver a Dios, confiesan su fe en Jesús como el Hijo de Dios y son sumergidos en agua para perdón de sus pecados, son bautizados
para perdón de sus pecados, tal como dice Hechos 2:38, Marcos 16:16, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 y otros versículos. El bautismo es una parte esencial del plan de Dios para salvar al hombre pecador. Pero cuando nosotros creemos de esta manera, o sea, cuando obedecemos sus condiciones para que seamos salvos, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo?, es que soy la creación de Dios, juntamente con todos los demás seres humanos en el mundo. Esa es la contestación, la respuesta inicial. Yo solamente quería añadir el punto de que llegamos a ser hijos de Él cuando obedecemos al Evangelio. Segundo, soy mucho más que un cuerpo físico. Y muchos no entienden esto. Soy mucho más que un cuerpo físico. El escritor de Eclesiastés, hablando de esto, dice que un día el polvo va a volver a la tierra y como era, y el espíritu va a volver a Dios que lo dio. Entonces yo soy mucho más que un cuerpo físico. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses lo dice de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es otra respuesta esencial. No solamente somos criaturas de Dios, sino que también somos mucho más que un cuerpo físico. Muchos no entienden esto y ponen tanto énfasis en el cuerpo. Quieren tener un cuerpo perfecto, un cuerpo 10. Los hombres y las mujeres que pasan tanto tiempo en el gimnasio. Y no es malo hacer ejercicio. No es malo cuidar el cuerpo físico. Eso es algo bueno en realidad. Pero la Biblia nos enseña que provecha para poco. Para poco es provechoso. Pero la piedad es provechosa para todas las cosas. Es mucho más importante cuidar el hombre espiritual, fortalecer el hombre espiritual que el hombre físico. Entonces estamos contestando a esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y hemos visto que somos la creación de Dios, somos criaturas de Dios, somos mucho más que un cuerpo físico. Y también la Biblia nos enseña claramente algo que la gente no quiere reconocer, que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Todos nosotros hemos desobedecido la voluntad de Dios de alguna manera. Y la primera carta de Juan, el capítulo 3, define el pecado de esta manera. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De alguna manera todos nosotros hemos infringido la ley de Dios y hemos llegado a ser pecadores. Es esencial contestar o tener esta respuesta también al hacer la pregunta, ¿quién soy yo? Es esencial llegar a esta conclusión. Muchos quieren conocerse a sí mismos, muchos quieren una respuesta positiva acerca de sí mismos, una respuesta que no va a implicar, no va a implicar ningún fallo por parte de ellos. Pero eso no sería la respuesta correcta. La respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo?, no sería completa si nosotros no llegamos a la conclusión de que somos pecadores. Dios quiere que lleguemos a esta conclusión, que no lo pasemos por alto. ¿Ustedes han preguntado alguna vez por qué la Navidad es tan popular? ¿Se han preguntado por qué es tan popular y no tanto el mensaje de la cruz? Porque a la gente le gustaría que Jesús se quedara en el pesebre. Porque el niño Jesús no puede mandar a nadie.
el recién nacido no puede mandar a nadie. Es un niño, es inocente, ay, qué bonito, con los animalitos, los regalos. Y eso no implica, esa historia no implica o no enseña de forma explícita la necesidad que tenemos de cambiar nuestra vida. Ahora, el mensaje de la cruz es bastante diferente, porque sabemos que fueron nuestros pecados que lo mandaron a la cruz. Uno no puede entender el mensaje de la cruz si no entiende su propia pecaminosidad. Recuerden ese punto. Uno no puede entender completamente el mensaje de la cruz si no entiende su propia pecaminosidad. Y yo les digo una cosa, hermanos. Tengo una confesión para ustedes en esta tarde. Tengo 57 años. Eso no es la confesión. La confesión es que una de las cosas más evidentes en mi vida hoy en día, y me he tardado años en llegar a esta conclusión, es mi propia imperfección. Eso me doy cuenta de eso, pues muy bien. Soy imperfecto en muchos sentidos. ¿Cuánto necesito desesperadamente la gracia y la misericordia de Dios? Por muy obediente que sea, por muy perfecto que sea, y no lo soy, reconozco que necesito desesperadamente el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que llegar a esta conclusión, y cada vez que tomamos la cena del Señor, es otra oportunidad de recordar la grandeza de este sacrificio. Es otra oportunidad de recordar cuán grande es esta salvación que tenemos en Jesús y lo malo de nuestros pecados, que nuestros pecados nos han separado de Dios. Entonces, para poder contestar esta pregunta, ¿quién soy yo? No podemos meditar únicamente en cosas positivas. También tenemos que llegar a esta conclusión. Otras cosas, que soy amado o amada más de lo que me puedo imaginar. El apóstol Juan lo dice de esta manera. Creo que Jesús aquí habla en este texto, si no me equivoco, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, en la Biblia de las Américas están letras rojas, lo cual significa que Jesús dijo estas palabras aun cuando estaba en la tierra. Entonces, tan grande es el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios no escatimó ningún gasto. Él estaba dispuesto a dar lo mejor para poder rescatarnos de nuestros pecados. Y eso ayuda mucho a la hora de contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Porque muchas veces cuando el hombre hace esta pregunta, ¿quién soy yo?, es que no tiene valor propio. Le falta autoestima. Antes de que yo llegara a ser cristiano, yo no tenía valor propio, no tenía mucha autoestima. Tenía la autoestima muy bajo. Después de llegar a ser cristiano y después de darme cuenta de que Dios me ama, pese a mis fallos, eso me ha ayudado mucho. Y creo que a ustedes también. En Juan 15, versículo 13, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, es otra cosa que nosotros podemos aprender al contestar esa pregunta, ¿quién soy yo? De nuevo, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Al contestar esta pregunta, que somos criaturas de Dios, ¿verdad? Hemos sido creados a su imagen, que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos pecadores, también tenemos que llegar a esa conclusión, que somos amados más de lo que nos podemos imaginar. Y otra cosa, yo soy uno de los escogidos de Dios por medio del Evangelio. Ustedes también son de los escogidos de Dios por medio del Evangelio. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4,
dice el apóstol Pablo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Hemos sido elegidos por Dios. ¿Y cómo? Pues a través del Evangelio. Dios nos llama o llama al hombre a través del Evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos pueden llegar a ser parte de los escogidos. Es necesario recibir el llamamiento del Evangelio, obedecer al Evangelio, y podemos llegar a ser uno de los escogidos de Dios. Y también somos perdonados. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Yo soy un hombre perdonado. Aquí en Estados Unidos, hace años, había una pegatina que ponían en los parachoques de los coches. Hoy en día no se ve, pero decía: no soy perfecto, soy perdonado. Y eso es lo que ponían algunos que reclamaban ser cristianos, lo ponían en sus coches. No soy perfecto, sino perdonado. Y nosotros también. El apóstol Pedro dijo a la multitud en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando obedecimos al Evangelio, cuando nos arrepentimos y cuando fuimos bautizados, sumergidos en agua, recibimos perdón de pecados. En Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, cuando creemos en Jesús como el Hijo de Dios, cuando nos arrepentimos, cuando somos bautizados, o sea, cuando somos obedientes a la fe, recibimos perdón de pecados. De tal manera que dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. Y por último, ¿quién soy yo? Soy un hombre victorioso. Pero la victoria no es por mi propio mérito, es por lo que Cristo ha hecho a través de mí. En 1 Juan capítulo 5, empezando en el versículo 4, dice el apóstol: porque todo lo que es nacido de Dios, ya hemos visto esta parte, ¿no? La idea de ser nacido de Dios, eso es cuando uno llega a ser cristiano, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan dijo en otro libro que él escribió por inspiración del Espíritu Santo, el libro de Apocalipsis, el versículo 14 del capítulo 17, pelearán contra el Cordero. El Cordero en este libro se refiere a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Y algunos iban a pelear contra él. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Uno de los puntos principales del libro de Apocalipsis, aunque muchos tienen miedo de leer este libro por su simbolismo, uno de los puntos principales es que nosotros podemos ser victoriosos sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el dragón, sobre las bestias. Podemos ser victoriosos a través de Jesús. Entonces, de forma resumida, ¿quién soy yo? Pues la gente del mundo no puede contestar esta pregunta. Nosotros sí. Somos las criaturas de Dios, hemos sido creados a su imagen. Somos mucho más que el cuerpo físico que se va desgastando. El mío se va desgastando, tengo 57 años. Somos pecadores, esto tenemos que reconocerlo. Somos amados más de lo que nos podemos imaginar. Somos
de los escogidos por medio del Evangelio somos perdonados y que somos victoriosos. Gracias a Dios por habernos contestado esta pregunta y gracias a ustedes por haber escuchado tan atentamente. Dios te bendiga, hermanos.